Buenas noches, mi nombre es Juan Jamín Toñete Peláez, estudiante de Ingeniería Electrónica octavo semestre de la CUN. A continuación vamos a hacer unos experimentos sobre la ley de Ohm para el tercer corte de ondas y electromagnetismo. En este experimento vamos a mirar el comportamiento de la corriente en un circuito básico que consta de una resistencia fija y una resistencia variable. La resistencia variable es de 10K y la resistencia fija es de 8 ohmios nada más. Como fuentes de alimentación tenemos estas dos baterías, cada batería es de 3.7 voltios, más o menos 3.6, 3.7 voltios. Vamos a mirar el comportamiento de este circuito al aplicarle voltaje. Al aplicarle el voltaje y una resistencia alta, pues no hay un consumo de corriente. Si yo empiezo a bajar la resistencia, irme a 0, ya vemos que hay un consumo de corriente. Ahí vemos que el circuito está consumiendo 0.7 amperios, 0.7 miliamperios, perdón, 0.7 miliamperios. Y si bajamos más la resistencia, sigue consumiendo más corriente. Dejémosla en un consumo de 0.7 amperios. Ok, 0.7 amperios, 0.8 amperios con 3.7 voltios. Si yo duplico el voltaje, veo que también se me duplica la corriente consumida. Subió a 0.25 amperios. Y si yo pongo la mitad del voltaje, solo consumo 0.7 amperios. Esto nos demuestra que si duplicamos el voltaje, la corriente también se duplica en este tipo de circuitos básicos. Ahora vamos a ver en el mismo circuito el comportamiento del voltaje conforme aumenta la resistencia en el circuito. En este momento tenemos una resistencia de 10K en total en el circuito y vamos a alimentar el circuito con 3.78 voltios. Vamos a bajar progresivamente a 5K, 4K, 3K hasta llegar a solamente 10 ohmios para ver cómo es la caída de voltaje. En este momento vemos que el voltaje empieza a bajar cuando hay un mayor consumo de corriente. En este momento estamos a 1K y a 10 ohmios. Ahí estamos a 10 ohmios y vemos el consumo de voltaje que se cae. Si subimos la resistencia a 10K, nuevamente se llega al voltaje. Si bajamos a 10 ohmios, el voltaje se cae. Eso quiere decir que cuando hay un consumo de corriente, el voltaje se cae si la fuente no es muy buena, que digamos en este caso tenemos una batería de 3.7 voltios a 1.5 amperios por hora. Entonces tiene una caída de voltaje. Tiene una caída de voltaje de casi medio voltio cuando llega a 10 ohmios. Bien, ahora vamos a ver el comportamiento de los circuitos con la ley de Ohm cuando se encuentran en paralelo. En este caso tenemos un LED que está en paralelo con una resistencia. La resistencia, como podemos ver en el multímetro, tiene un valor de 97.8 ohmios. Entonces vamos a determinar cuáles son los voltajes de cada elemento de nuestro circuito. Vamos a medir voltajes y alimentamos nuestro circuito. Entonces, si medimos el voltaje que hay en el LED,
nos va a indicar que tenemos un voltaje de 2 voltios. 2.12 voltios. Y nuestra fuente de alimentación es de 3.78 voltios. ¿Por qué solamente llegan 2.2 voltios a mi LED? 2.1 voltios. Porque en la resistencia está cayendo 1.63 voltios. Si yo sumo los dos voltajes que están cayendo acá, logro obtener mi voltaje de la fuente. Ahora vamos a medir cuánta es la corriente que está consumiendo nuestro circuito. Y vemos que nuestro circuito está consumiendo solamente 3.5 miliamperios. Entonces no va a haber una diferencia muy grande en el voltaje. Bien, ahora vamos a ver el comportamiento de un circuito en serie, la ley de Ohm. Tenemos nuestra fuente de alimentación. Nuestra fuente de alimentación es de 7.57 voltios en nuestra fuente de alimentación. Y ahora alimentamos nuestro circuito. Ok, ahora vamos a medir la caída de voltaje en cada LED. En nuestro primer LED caen 2.1 voltios. En nuestro segundo LED caen 2.1 voltios. Y en nuestro tercer LED caen 2.2 voltios. Si sumamos los voltajes de los tres LEDs nos da un total de 6.05 voltios. Y nuestra fuente de alimentación es de 7.57 voltios. Hace falta 1.5 voltios para igualar el voltaje de nuestra fuente. ¿Dónde está ese 1.5 voltios que hace falta? Está en la resistencia interna del circuito. El ejercicio está hecho para lámparas, pero como no tengo lámparas a la mano, entonces conseguí LEDs. Y para simular la resistencia interna de los LEDs puse esta. Esta es una resistencia que me va a determinar la caída de mi 1.5 voltios que me hace falta. Esta resistencia es de 100 ohmios, de 98 ohmios, y allí es donde está cayendo el 1.5 voltios que me hace falta para completar los voltajes y igualarlos a la fuente. Ahora vamos a ver cuál es el consumo de nuestro circuito. Es bastante bajo, por lo que podemos deducir acá, es en el término de miliamperios. Y nos da un total de 0.4 miliamperios. Y así podemos ver la caída de voltajes que hay en los distintos elementos en serie por la ley de Ohm.